Bueno, no solo por su historia de activismo y de sindicalismo, la defensa que ha tenido siempre de las causas de los trabajadores, sino porque conocemos de su cercanía con este proyecto y con los intereses de las mujeres trabajadoras domésticas. Hemos procurado en el día de hoy conversar con Eulogia Familia. Así que, Eulogia, le agradecemos su presencia. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. ¿Qué le parece si rompemos el hielo con un cafecito? Sí, un cafecito. Bueno, Mira, un siempre cafecito. un café para empezar la mañana. Un café cae bien para iniciar. Gracias. Eulogia, este es un debate que tiene muchos años ya. ¿Cómo comenzó? El de las trabajadoras domésticas y sus derechos en República Dominicana. Bueno, en el año 2009 comenzamos a organizar la trabajadora doméstica porque vimos que era un colectivo muy importante de mujeres, claro, de trabajadores, pero de trabajadoras sobre todo. Decidimos organizarla en las centrales sindicales. En principio nos parecía difícil porque una doméstica dentro de la casa es muy difícil tú penetrar a una casa por organizarla, pero en un momento lo discutimos con organizaciones feministas de cómo podíamos hacerlo mejor y diseñamos una estrategia de que, viendo las encuestas que indicaban que las trabajadoras domésticas, en mayoría en República Dominicana, no estaban detrás de la puerta, sino que llegaban diariamente al trabajo a las 6 de la mañana, diseñamos una campaña de captación en el transcurso del bus, cuando la dejaba hacia la casa. Entonces así la captamos en un proceso de focalización regional. En eso, la Asociación de Trabajadoras del Hogar, que encabeza doña Victoria García, en la que yo trabajé, apoyándole, y que hoy es secretaria general también la compañera Elena Pérez, hicimos el trabajo e impulsábamos el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, trabajadoras domésticas. En ese mismo proceso, la Organización Internacional del Trabajo había abierto un debate respecto a crear una normativa para que las trabajadoras domésticas tuvieran derechos en igualdad que los demás trabajadores y trabajadoras. Eso se convirtió entonces en el convenio en el 2011, se adoptó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, hicimos incidencia para que el país lo adoptara, el Congreso Nacional en el 2013 lo adoptó, luego fue enviado a ratificar a la OIT, y porque la ratificación implica que después que tú lo inscribes en la OIT, el país lo adopta, y después que lo inscribe en la OIT tiene que esperar un año para que entre en vigor en el país que lo ratifica. ¿Cuándo entró en vigor ese convenio en República Dominicana oficialmente? El 15 de mayo del 2016, el día de las elecciones. Ah, sí, el 15 de mayo. El día de las elecciones del 2016, el 15 de mayo, se convirtió en un convenio oficialmente ratificado por el país. Pero entonces, del 2016 a la fecha, su aplicación no ha sido efectiva en República Dominicana porque había que hacer un reglamento de aplicación al convenio, porque el convenio son líneas generales. Lo que se ha propuesto ahora es el reglamento. Entonces, ahora, el presidente de la República, el hoy presidente Luis Abinader, en su programa de gobierno, había recogido esa reivindicación, esa deuda social del que había con las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Y entonces el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Can, lo que ha hecho es poner en ejecución la voluntad política del presidente y la voluntad y el compromiso y responsabilidad que tiene el Estado con las trabajadoras domésticas, la deuda social. Entonces, de ahí que nosotros creemos que la resolución que pretende hacer el Ministerio de Trabajo, porque todavía no ha sido oficializada, claro, pero a nosotras nos parece bien y la trabajadora doméstica la están respaldando. Eulogia, ahora que usted menciona eso, en las redes sociales vemos mucho que hay personas que dicen que esto no beneficiaría a las trabajadoras y trabajadores domésticos. ¿Qué opinión ustedes tienen sobre eso? Claro que tiene que beneficiar porque tendrían que incluirla, primero tendrían un salario que sabríamos qué se le debe pagar a una trabajadora doméstica por las labores que realiza, eso es lo primero. Después, porque sería
para hacer el salario cotizable que puedan ser incluidas en la seguridad social. Las condiciones de vida de la trabajadora doméstica son precarias y yo quisiera que las empleadoras entiendan que una trabajadora doméstica sale de su casa, deja a sus hijos a merced de una vecina, de una amiga, de alguien que se lo cuide, para cuidar lo suyo, para atenderle la casa a la empleadora y hacer una serie de actividades que van con jornada larguísima de trabajo. Y si están detrás de la puerta trabajando, hay una desconexión prácticamente por mucho tiempo de la familia, de la trabajadora, y mientras ella está en esa labor y que casi nunca tienen ni vacaciones, ni tienen tiempo libre. Eulogia, no podemos pensar que le va a perjudicar, tiene que ser que le beneficie. Pero bueno, yo creo que la pregunta está dirigida en el sentido de que hay quienes creen que esta norma es excesiva para ciertos sectores, es decir, la gente que quizás no tenga habilitado formalmente los requerimientos de integrar a alguien a la seguridad social, por ejemplo. La gente que dice, bueno, yo tendría que entrar a la DGI, hoy dice un titular. ¿Cuáles son los mecanismos que se piensan habilitar para que esto no repercuta de forma negativa en la posibilidad de tener el empleo? Mire, nosotras tenemos, o el movimiento sindical tiene un diálogo abierto de discusión con gobierno, empleadores y trabajadores. La resolución para su aplicación determinará después una serie de discusiones, especialmente en el momento que haya que discutir salario. Y ahí tendríamos que ver entonces la aplicación, cómo se haría. De ninguna manera se pretende que se le perjudique a nadie, pero tenemos que asumir responsabilidades y no dejar que un sector de trabajadores permanezca invisible y explotado e ignorado porque resulta un costo económico. Entendemos bien. Mire, yo represento también trabajadoras que tienen trabajadoras domésticas, pero eso se debe a los déficits en materia de política pública respecto a los cuidados. Por ejemplo, una trabajadora de zona franca, cuyo salario no es muy atractivo, que digamos, puede tener una trabajadora doméstica, pero tenemos que buscar la forma en que se le acomode en una discusión seria cómo esa trabajadora puede solucionar su problema de atención a su familia. Lo importante es que haya un control, un parámetro de lo que la trabajadora doméstica necesitan y tienen que ser ubicadas socialmente y económicamente en el país. Hay otra cosa. Por ejemplo, las amas de casa, la empleadora de Costa Rica, las empleadoras en el Cono Sur, Argentina, las empleadoras de Chile, supongo. De Brasil, de Chile, Europa, están conscientes y así lo hacen que esas trabajadoras domésticas tienen que tener seguridad social y salario justo y lo están haciendo. E inclusive nuestras mujeres dominicanas que se van a trabajar se están beneficiando de eso. Nosotros hablamos, por ejemplo, que las remesas fortalecieron mucho el peso dominicano en el marco de la crisis y la pandemia. Pero la mayoría de esas remesas que vinieron aquí, de los dominicanos, son de nuestras mujeres trabajando en el servicio doméstico, en el Cono Sur y en Europa. Ahora, Vamos a ser solidarias también con la de aquí. Usted menciona Europa, Brasil, una gran economía, la más potente de América Latina. Usted menciona Chile, usted menciona Costa Rica. Pero ¿y Nicaragua? Nicaragua no es una gran economía. Y ahí sí tiene normas. Y en Nicaragua las trabajadoras domésticas están reguladas, están en la seguridad social y también tienen salario. ¿Se ha pensado en la posibilidad de la seguridad social a través del régimen subsidiado, por ejemplo, que el gobierno asegure, digamos? Sí, está bien. No vamos a rechazar eso, pero una trabajadora doméstica no es solamente para seguro de salud. Necesita tener pensiones también. Laborales. Yo, por ejemplo, le digo, doña Victoria fue una mujer que dedicó su vida al trabajo doméstico y resulta que ahora está enferma, es una señora de avanzada edad y no está está en una pensión. ¿Usted sabe por qué? Porque la central sindical le hizo diligencia de que se le hiciera una pensión solidaria, pero no porque el sistema de seguridad social la tenía. Hay otros países que lo han incorporado, el tema de las pensiones solidarias, Eulogia.
Eso yo no puedo decirle eso ni recurrir cómo a eso. hacerlo. Eso sería una discusión política que Claro. tendría que venir de otro lado. Yo no puedo asegurar qué tipo de pensión se le pondría, exceptuando que se le pague la seguridad social y que la seguridad social las incorpore. Me llama la atención, Eulogia, he recibido al menos tres referencias de menores de edad que fueron trabajadoras domésticas. Esa es otra cosa que le tengo que aclarar. Porque el gobierno, lógicamente, tiene que hacer los esfuerzos por poner control y regular el trabajo doméstico, porque hay elementos que la población no sabe, que la situación de trabajo doméstico impacta negativamente en decisiones internas que tienen que ver con compromisos internacionales. Por ejemplo, en el trabajo doméstico se expresa el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación y la violencia. Incluida el abuso sexual. Y el gobierno hace esfuerzos por erradicar la discriminación. Inclusive el 8 de marzo dijo que él tenía compromiso con erradicar la violencia laboral y los esfuerzos por erradicar el trabajo infantil. Si persiste esta situación, eso tiene consecuencias negativas internacionales para el Estado dominicano. O sea, tenemos que tener, queremos la gobernabilidad, que sea una contribución de todos y todas. Y entonces necesitamos que las empleadoras entiendan, comprendan que es un sector importante, que es un sector que les sirve, que contribuye con el desarrollo de su familia. ¿Cuáles son los próximos y hay también pasos que ahora? apoyarlas. O sea, el ¿Qué van a Ministerio hacer de ustedes Trabajo ahora? presentó una resolución. ¿Qué se espera que pase? ¿Qué van a hacer ustedes en los próximos días? Nosotras lo estamos apoyando, nosotras lo respaldamos, creemos que la resolución es muy importante, que es inclusiva. Si a futuro necesitamos discutir otra cosa, bien, pero como está ahora, hemos bien aceptado para la ustedes. resolución. Otros elementos podrían ser discutidos a futuro, pero necesitamos urgentemente que la trabajadora doméstica tenga un salario, sean incluidas en la seguridad social y se determine su jornada de trabajo, su tiempo de trabajo y de descanso también, porque es justo. Son seres humanos que necesitan descansar, necesitan pensiones y seguro de salud. Y esa brecha que hay en la trabajadora doméstica y el trabajo de las demás mujeres tenemos que irlo cerrando, a pesar de que sigue siendo una brecha entre otras y ellas, pero también nosotros también tenemos brecha. Hay necesidad de Eulogia. regular, ciertamente. Sí, Bueno, Eulogia, le agradecemos muchísimo. Vamos a seguir pendientes de este debate. Apenas gracias a comience. usted. Muchas gracias. Me consta que usted lleva años trabajando con Apoyando a esa y ese trabajadora. convenio, porque fue un convenio de la con la Organización OIT, Internacional con la del Organización de la Internacional, Organización que aquí se Internacional firmó del y nos Trabajo. habíamos olvidado de eso. Y Bueno, en el mundo se está trabajando eso en toda parte. vamos a ver, con los más o los menos hay que reconocer que hay derechos que garantizar. Por lo menos Hay que garantizarle derechos. el actual estado de cosas no puede ser. Gracias, Eulogia, por estar Gracias. esta mañana. Vamos a la pausa. Tenemos otros contenidos aquí, así que regresamos de una vez, señor director.